Sol ha guiado los pasos de Alejandro hasta acabar en la capital de Japón. Esta frase podría parecer una licencia poética, pero es toda una realidad. Y es que este ingeniero zaragozano ha encontrado un puesto como director técnico en una empresa española de ingeniería solar. Hola Alejandro, buenos días. Hola. Te veíamos trabajando duro, ¿no? Sí, eso es. Aquí en Japón me han dicho que se trabaja muy duro. Sí, aquí se trabaja incluso los sábados, pero nosotros tenemos ya el horario español y la jornada española. ¿Y qué hacéis en esta oficina? ¿Qué os dedicáis? Pues desarrollamos proyectos fotovoltaicos. Yo soy el technical manager y llevo la parte técnica, digamos, junto con construcción. Y aquí tenemos a los jefes. Hola, buenos días. Bienvenidos. Gonzalo, Jorge, Rafa y Nacho. Oye, ¿qué hace tanto español junto aquí en Japón? Nosotros trabajamos en el sector de las energías renovables y bueno, en el 2011, a raíz de la tragedia de Fukushima, pues el gobierno japonés empezó a invertir en este tipo de tecnologías y estos señores vieron una oportunidad en este país. ¿Por qué contratasteis a Alejandro? Llevaba 2 años por aquí yendo y viniendo de España a Japón trabajando. Alejandro tiene mucho conocimiento de obra civil, está haciendo un doctorado ahora mismo en obra civil y nos aporta mucho. Creo que le caes bien a los jefes, ¿eh? Entre tú y yo. Los tengo ganados. Te voy a enseñar una cosa bastante curiosa que tenemos aquí en Japón. Y es que todas las personas y todo lo que sería una sociedad tiene que tener su sello, que tú lo necesitas para abrir tu cuenta del banco o para hacer cualquier documento legal. Este es mi apellido, Roche. Esto es mi firma en Japón. O sea, que tú no utilizas la firma. Aquí se usa sello, hanko se llama. Oye Alejandro, ¿y las condiciones de trabajo aquí en Japón cómo son para un ingeniero? Un ingeniero con experiencia puede empezar a cobrar desde 40 a 60.000 euros al año. Bueno, termina lo que tengas que hacer y vámonos que tenemos que conocer Tokio. Vale. Estamos en Asakusa, que es uno de los barrios más tradicionales de Japón. Este barrio fue destruido después de la Guerra Mundial por los bombardeos y lo reconstruyeron conservando un poco la esencia del barrio. Y como podéis ver, no tienen edificaciones muy altas, más de 4 o 5 plantas. Esta zona es de pequeños comercios tradicionales, tanto de comida como recuerdos, amuletos, todo tipo de ropa. Veo que hay muchísima gente en las calles de Tokio. ¿Cuántos habitantes tiene esta ciudad? Tokio tiene, si contamos todo el área metropolitana, tiene alrededor de 38 millones de habitantes. Y este sería el corazón de Asakusa, ¿no? Eso es, estamos en Sensoji, que es un templo budista. El budismo es la segunda religión de Japón, con aproximadamente 48 millones de fieles. Este templo es el templo más antiguo de Tokio. Alrededor del 628 d.C. lo construyeron. Esta es la entrada, que es famosa la linterna que tenemos aquí delante, que tiene alrededor de 4,5 metros y 400 kilos de peso. Más de 20 millones de personas al año visitan este templo. Os voy a enseñar una cosa que es muy curiosa. Así como nosotros nos santiguamos, ellos también tienen su ritual de purificación antes de entrar al templo. Que se coge el agua. Se coge el agua, te lavas primero la mano izquierda, luego la derecha y tendríamos que beber y escupir el agua. Escucho por aquí español. ¿De dónde son ustedes? De Cádiz. De Cádiz. Qué gran templo se han plantado aquí los japoneses. Sí, sí. Preciosa. Y tienen un carácter muy afable. Sí, Están siempre sonriendo, son muy simpáticos y muy bien educados. Venimos con una excursión de peluqueros. De toda España. Pues que nos tomen el pelo. Muy bien, buen viaje. Hasta luego. Adiós. Esto es otra curiosidad del templo de Sensoji. Esto está, bueno, lo denominan la chancla de Buda. Pesa aproximadamente 400 kilos, 4,5 metros de altura. Cuentan que fue construida por aproximadamente 800 artesanos. Oye, muy práctica, ¿no? Para ponerse en el Día del Pilar tranquilamente. Sí, sí, sí. Parece que este señor habla... Encantado, David. Hola, ¿qué tal? Encantado. Encantado. ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro, encantado, Alejandro. ¿Y usted Me llamo Shun. ¿Y usted por qué sabe tan bien español? El curso de español, en radio. ¿Con la radio? Rocar. Había una radio No, local. no he estado en España ¿En nada. España? Euskadi, Valencia, Aragón. ¿Ne? Aragón, muy bien. Aragón, Zaragoza, muy famoso todo el mundo. ¿Por qué? Universidad de Zaragoza. Por la universidad. Para japonés. ¿Tú dónde estudiaste? ¿En qué universidad? Yo en Zaragoza estudié. qué bien. En Zaragoza y he terminado en Tokio. Cita, Zaragoza, aragoneses por el mundo. Ok, exactamente. Konnichiwa. We would like to go to a bridge next to here. Okay? Sure. Bueno, ¿pero esto qué es? Esto es un rickshaw. Ah, muy bien. Así lo llaman en Inglaterra. En realidad el nombre sería jinriksha
que es el nombre japonés. ¿Y nos va a llevar este mozo? Y tenemos hasta cinturón de seguridad. Como un auténtico emperador de Japón. El rickshaw empezó con un samurái que se quedó paralítico y necesitaba un medio de transporte para visitar las ciudades cercanas a Kioto, porque él era de Kioto. Cogió a uno de sus criados y le puso una carreta de ruedas y lo utilizó como medio de transporte. Va un poco rápido este mozo, ¿no? Sí, se ve que está fuerte, hace deporte. ¡Madre mía! Este medio de transporte actualmente únicamente se utiliza como reclamo turístico en Tokio, pero en 1900 llegó a haber 41.000 rickshaws, es lo que sería actualmente nuestro taxi. ¿Se nos ha parado aquí por qué? Sorry, it's red. Ah, because it's red. O sea que cumplimos perfectamente Las normas de tráfico. las normas de tráfico. No, aquí son muy organizados, hay que seguir las normas siempre. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hi! ¡Cerveza! Aquella figura que tenemos ahí ha creado bastante controversia aquí en Japón, porque el edificio es de una empresa cervecera muy famosa en Japón, y cuando construyeron el edificio, la forma de arriba querían que se pareciera a la espuma de una cerveza, pero aquí los japoneses, con su humor peculiar, dicen que se parece más a la forma que tendría un pedo. Pues es una curiosa manera de ver una escultura, ¿no? Ok, daijoubu desu. La maniobra de parking es complicada. Ok, arigatou gozaimasu. Hola. Hola, Alejandro. ¿Y ella quién es? Esta es Tomomi. Hola, Tomomi. Hola. Pero hablas español. Un poco, ¿Por qué? porque mi mamá es boliviana y mi papá es japonés. Soy descendiente japonesa. ¿Y por qué nos habéis citado aquí? Bueno, pues estamos en el Tokyo Sky Tree, que es la torre más grande del mundo. Mide 634 metros y es una torre de telecomunicaciones. Los edificios que medían 150 metros, 200 metros no tenían señal de televisión porque tenían que tirarla desde arriba. Y entonces construyeron este pedazo de torre para que pudieran ver la tele en los rascacielos. Y este es el ascensor que nos va a llevar a la torre más alta del mundo. Sí, la torre que no sea habitable, claro. Porque Eso el es. edificio más alto del mundo habitable es el Burj Khalifa. Bye bye. Este ascensor tarda 50 segundos en subirnos hasta la planta que está a 350 metros, que es el mirador del Sky Tree. Llegamos a la parte alta de la torre y nos encontramos con esto. Sí, tenemos un evento de Dragon Ball. Cada temporada tiene un evento. Hacen también de Pokémon de vez en cuando, eso, ¿no? Pues aquí tenemos a todos nuestros personajes de la infancia. Supongo que serán los artistas de Dragon Ball con los bocetos. Sí, Vegeta, Goku, Son Gohan. Tenemos hasta un simulador aquí para convertirte en Saiyan. Como Son Goku no tiene mucho futuro. No. Estas sí que son las mejores vistas que podemos tener de Tokio. Aunque el día no acompaña. En una ciudad tan grande, ¿a ti te da tiempo a cumplir con todas las aficiones que tienes? No. ¿O qué echarías de menos hacer aquí? Pues más deporte. Sí. Y sobre todo si pudiera seguir con el deporte que he practicado toda la vida, pero... ¿Qué aquí deporte? no, balonmano. Yo creo que a lo mejor este trofeo como alevín de balonmano te puede servir para animarte. Sí, sí. Este es el primer trofeo que tuvimos de la temporada en el colegio. Supongo que mi padre y mi madre son los que se han acordado de traerme este detalle. Fíjate el mensaje que te han querido mandar, yo creo que algunas de las personas más especiales en tu vida, ¿vale? Chavales, ¿empezamos o qué? Pero falta Tito, ¿no? Por muchos años más. Espero que nos veamos pronto y que sepas que aquí en Castro tienes una casa para cuando quieras. I miss you, my friend. Anche a me, mi manchi torna presto. Bacione. Ya sauna, damin ben. Mis mejores amigos, encima la gracia es que están todos al final estamos todos separados ya y cada uno está, pocos ya quedamos en Zaragoza, pero... Se han juntado todos tus amigos para darte este mensaje. Es muy fuerte esto, ¿eh? Sí, sí. No me lo esperaba.
Aquí nos ha cambiado el paisaje drásticamente. Esto es como un polígono industrial, ¿no? Eso es. Estamos en el distrito de Koto, que está en unas islas artificiales en la bahía de Tokio. Y estamos en el mercado de Toyosun, que es el mercado de pescado más grande del mundo. Anteriormente estaba en Chugo y se llamaba Tsukiji. El mercado de Tsukiji lo movilizaron aquí el 11 de octubre y tardaron únicamente 6 días. 6 días para mover 65.000 personas, que es como el tamaño de una ciudad. Bueno, esta es la planta número 2, que es donde se hace la venta mayorista de pescado. En este mercado se venden al día 2.000 toneladas de pescado. Tenemos 400 especies de pescado que se venden diariamente, más lo que sería verduras y frutas, que se venden 800 toneladas más al día. Aquí tienes que llevar un cuidado porque la gente casi te atropella, ¿eh? Ya. ¿Cuál es el pescado más caro que puedes encontrar aquí? Pues el pescado más caro supongo que será el que se vende en la subasta del atún. Y tengo entendido que el récord son alrededor de 36.000 euros por un atún. Pero mira qué cabezas, madre mía. Aquí podemos tener una muestra, igual es uno de los ejemplares que han subastado esta mañana. 25 euros el kilo. La subasta creo que se hace a las 5 de la mañana y dura aproximadamente 1 hora. Mira, esto parece una almeja gigante. A la plancha te da como un kilo de molusco, ¿no? Y 700 yenes la unidad, 6 euros o algo así. Oye, me he fijado que los puestos, la contabilidad lo llevan las mujeres, ¿no? Sí, aquí en Japón es bastante común que la contabilidad, tanto en los negocios como en la casa, la lleven las mujeres. Y la gente veo que trabaja hasta muy mayor, ¿no? ¿Esa señora puede tener fácilmente cuántos años? Aquí, no, esa señora puede tener más de 70. Es que aquí la gente, no, aunque tenga edad para la jubilación, pueden seguir trabajando y perciben parte de la pensión y siguen con el salario. Y como les gusta trabajar, pues lo más normal es que continúen trabajando hasta los 75 años fácilmente. A ver si adivináis qué es esto. ¿Esto? Bueno, no lo sé, un rábano, algún tubérculo. Esto es wasabi, que es un tubérculo que crece en lugares muy húmedos, casi sumergido. Vamos a probar a comprar uno. How much it cost? A 10.000 yenes. 10.000 yenes el kilo. Estamos hablando de 100 euros. 100 euros, que es carísimo. Arigato gozaimasu. Thank you. ¿Y qué es esta zona tan colorida, Alejandro? Bueno, pues seguimos en la bahía de Tokio, pero esta vez estamos en Odaiba. Comenzó en el siglo XIX como una fortaleza de la ciudad de Tokio. Posteriormente, en el siglo XX, lo que hicieron fueron un desarrollo urbanístico en el que quisieron hacer una zona comercial y de entretenimiento para los tokiotas. Son centros comerciales de 2 o 3 plantas en los que puedes encontrar tiendas de todo tipo, tanto de ropa, puedes encontrar jugueterías o tiendas de cosméticos. ¿Consumen mucho los tokiotas? Sí, es una sociedad súper consumista. Se parecen más al modelo americano. ¿Y dónde nos llevas ahora? Bueno, pues ahora os voy a llevar a un museo de arte digital que han abierto hace poco, hace 2 o 3 meses. Y la verdad es que me lo han recomendado y tiene muy buena pinta. Ya estamos dentro del Team Lab, el Museo de Arte Digital. Y la principal característica es que es un museo en el que no hay nada físico. Son todo proyecciones digitales en las que mezclan naturaleza y animales. Este museo está conformado por alrededor de 500 ordenadores, 470 proyectores y es una hectárea, 10.000 metros cuadrados. Una de las cosas más interesantes que tiene este museo es que es 100% interactivo. La mayoría de las salas puedes interactuar con ellas tocando las paredes y haces que aparezcan o desaparezcan cosas o cambien los juegos de luces. Muy buenas, pareja, he visto que habláis español. ¿De dónde sois? Somos de Madrid. ¿Qué os parece este museo? Nosotros viajamos mucho y no hemos visto nada ni que se las veces. Con pocas cosas aparentemente te llena la mente y la imaginación de tus sueños o de lo que quieras pensar. Muchas gracias. Que vaya bien la visita. Gracias, igualmente. Y esto que hay aquí, Alejandro, es como una cascada. Sí, la mayoría de las exposiciones son entornos naturales y esto, por ejemplo, es una cascada. Aquí la gente está relajada con el ruido de la cascada como si estuvieran en la naturaleza de verdad. Pues es un buen sitio para despedirte aquí en lo alto de una cascada digital. Muchísimas gracias por enseñarnos tu ciudad. Para todos los aragoneses. Tenéis aquí Tokio y es una ciudad que merece la pena descubrirla, que no solo Tokio, sino Japón entero. Así que os esperamos aquí. Hasta pronto, Alejandro. Chao. Adiós. Chao.